Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Gálatas y el primer audio va a ser del versículo 13 al versículo 18. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andáis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, en el mundo que vivimos hoy, si nosotros buscamos la definición de la libertad, ¿qué es andar en libertad? Bueno, estuvimos viendo todo este tiempo que Pablo estaba combatiendo una parte, o sea, haciendo una apología sobre estos detractores de la fe, ¿no? Ahora Pablo va a explicar algo, que nosotros fuimos llamados a libertad, pero ¿qué es libertad? O sea, ¿qué es el sentido de esta libertad? Porque él estuvo combatiendo el legalismo todo este tiempo que estuvimos viviendo. Y ahora va a hablar de lo que puede llegar a ser libertinaje y lo que pueden creer algunos que es la libertad en Cristo. Algunos creen, o la definición por lo menos de la libertad, es que la facultad o la persona tiene el derecho para elegir de manera responsable y propia de una forma de actuar dentro de una sociedad. Y esto también implica que no está sometido a la voluntad de otro y que no, o tampoco está constreñida por obligaciones, un deber, una disciplina. Eso es lo que se define como libertad en el mundo. Pero la libertad que nosotros tenemos no es esa, no es la libertad para lo que nosotros queremos. Pablo habla de la verdadera libertad, significa libres para poder obrar libremente la ley de Cristo, o amar, podríamos decir, en ese sentido. No un libertinaje para hacer lo que queremos, como dice Judas, creo que 1.4, que muchos utilizan la libertad como un libertinaje, una licencia para pecar, como dice 1 Pedro 16, andar como libre, pero no utilicéis la libertad como pretexto para maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Entonces la libertad no es para hacer lo que quiero. Dice que Pablo que fuimos llamados a la libertad. Eso es eleuteris ecletete, dice ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, fuimos llamados a la libertad, es 1 Tesalonicenses 4.7, dice así: porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Y ese fue lo que vamos a hablar ahora, cómo se opera el Espíritu Santo en la santificación. Realmente no le pongo título a los sermones yo, pero podríamos decirlo que ahora que somos guiados por el Espíritu y andamos en el Espíritu, o la vida de cristiano andando en el Espíritu, que es lo que vamos a ver un poco ahora si no entienden todo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Él dice que no uséis, ahí es trepete, ahí la palabra. ¿Qué significa? Es una ocasión, o vamos a decir un centro, como un centro de operaciones, podríamos decir, para pecar. En ese sentido se utilizaba no uséis, o sea, como pretexto, la libertad como un trampolín, una licencia o esa ocasión, que esa pormen, ahí es, en el contexto sería un contexto militar, donde se lanza una ofensiva o una base de operaciones. O sea, la idea es esto: no se escondan atrás de que Cristo los hizo libres para hacer lo que quiera, como una base de operaciones para resguardarse y esconderse tras ese pretexto. Para no satisfacer los deseos de la carne que habla ahí. Bueno, la carne, para que puedan entender, la naturaleza pecaminosa. No, después lo voy a explicar más adelante en el tercer audio. No tenemos dos yo, así no somos bipolares. Tenemos una naturaleza de Cristo, el otro es pecado, ¿sí? Que combate. Entonces todo eso ahí, acuérdense. No es que haya así entonces hay que tener cuidado, porque en Jueces 21-25 decía que en esos días ahí no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Israel, fíjese que ellos, la libertad incluso dentro del pueblo de Dios, ellos hacían lo que bien le parecía o lo querían. Entonces Pablo nos manda a no satisfacer los deseos de la carne, o los deseos de la pitumía, que es un deseo intenso ahí, y pitumos ahí, o el deseo. ¿Por qué? Porque
es contra el deseo del espíritu. Entonces, el verdadero cristiano va a tener una lucha interior que después voy a explicar un poco. El deseo de la carne contra el espíritu. Eso, deseo no es una palabra mala, solamente ¿qué es lo que deseas durante tu día? Andar en el espíritu o hacer las cosas de la carne. La carne vamos a ver que no solamente es fornicar o hacer otras cosas. El deseo de la carne a veces no hacer todo lo contrario de lo del espíritu, lo que manda. Entonces, eso. Entonces vamos a ver ahí lo que el Señor nos manda, amarnos unos a otros, que eso es lo que nos enseñó en Juan 13, cuando estaban peleando todo, discutiendo, el Señor se agachó y empezó a servir. Y eso es lo que nos mandó. Entonces, el deseo del espíritu combate. Ahora hay una parte ahí que me gustaría hablar, que se dice que en esto que Dios nos manda, Él dice, pero si soy guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. Ahí, y Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagas lo que quisiera, pero si soy guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. Dios nos manda a andar en el Espíritu. Y en el versículo 14 dice, porque toda la ley porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que quiero hablar ahora. ¿Qué es esto de que en esto se cumple en toda esta palabra? Significa que, como hablé una vez en Romanos 13, versículo 8, que el amor y la ley, que que significa que el amor suplantó, podríamos decir, a la ley. En Romanos 6, 14 a 15 dice que no estamos bajo la ley. Esto no es que está promoviendo un libertinaje. Gracias. No es que está promoviendo un libertinaje acá, sino que es que el amor, ¿qué es esto del amor al prójimo cumple la ley? O sea, el amor ahora suplanta la ley, una nueva ley, o la ley de Cristo es la ley del amor. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, que esto se resume. No estamos hablando de eso. Aunque Dios nos mandó a amar, no significa que el amor va a suplantar la ley de Dios. No está sustituyendo la ley ahí. Aunque Dios nos mandó a amar, o como yo la otra vez dije que no nos desligó, nos libró de la maldición de la ley, pero no de la responsabilidad de guardar la ley. Esto no significa que debemos guardar la ley para ser salvos, lo que quise decir. ¿Qué quiere decir esto? O un mandamiento nuevo que dice Juan, un mandamiento de hijitos nuevos, mando que améis. ¿Qué significa todo esto del amor? Bueno, ¿qué quiere decir? Que Cristo cumplió la ley. Ahora el amor, vamos a decir, no es una nueva ley, sino que es la ley de Cristo que vamos a ver más adelante en Gálatas 6, creo que versículo 2. Cristo ya la cumplió por nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando yo amo a alguien, estoy guardando la ley, estoy cumpliendo la ley. No, de ninguna forma. El amor, vamos a decir, no es la forma que yo amo y cumplo el decálogo. El decálogo no se cumple cuando yo amo. O sea, el amor podríamos decir que se manifiesta, es el cumplimiento del decálogo. Cuando nosotros amamos estamos cumpliendo el lado positivo, podríamos decir, de la ley. Pero la ley tiene un lado negativo. No harás esto, no robarás. Bueno, cuando yo no robo y promuevo y ayudo, estoy cumpliendo la ley en el sentido positivo. Acuérdense, 1 de Juan 5, versículos 2 y 3, dice así: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, porque este es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Que guardemos su mandamiento, y su mandamiento dice no son gravosos. Y de otra parte dice: Señor, si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces, el amor no es una nueva ley, sino es el cumplimiento del decálogo. Pero ¿cómo es? Porque Cristo habita dentro de nosotros, el amor fue derramado dentro de nosotros, pero no es una nueva ley de amor. Eso es importante que lo podamos entender acá, que en los versículos que Pablo dice, en esto se resume. O en la Pablo dice ahí en otra parte, porque la ley en esta palabra se cumple, amarás. Entonces la ley no se cumple cuando yo amo y quiero a alguien, no de nada de esa forma. Debo entender esto, incluso la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón. ¿Qué es esto? El amor incluye amar al Señor, pero para eso yo tengo una implicación de mente, con la mente. ¿Y el corazón? ¿Qué es un corazón? Bueno, el corazón yo no puedo, porque mi corazón es de continuo hacer el mal, tiene que estar regenerado. Solamente puedo cumplir la ley cuando Dios regenera mi corazón y mi mente, y entonces de esa forma yo puedo amar a Dios. Pero si no, no es una ley de amor, o sea, de romanticón en ese sentido, sino que cuando Cristo cambia mi corazón, y acuérdense, la palabra corazón, cardia, es voluntad,
cambia mi voluntad, no mi corazón así que late, sino mi voluntad. Y de esa forma es. Entonces, cómo se resume, como habla también en Romanos 13, versículo 8 al 10, que una vez hablé. ¿Qué es esto? Resumir los mandamientos. O sea, ¿cómo es esto? No dice se resume, nunca dice se sustituye los mandamientos, nunca se sustituye, sino que se resume, dice Romanos 13, versículo 8. En ese sentido, que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Es por eso que cuando dice se resume, no está diciendo que se abroga, porque Cristo la cumplió a la ley. Entonces, el amor, vamos a decir, no hace mal al prójimo, con la forma, vamos a decir, positiva, no robar, yo busco hacer el bien. Entonces el amor es el cumplimiento de la ley, es el lado positivo, se cumple cuando nosotros estamos viviendo eso. Eso es importante entender. No sé si me da tiempo a hablar un poco más, pero en Romanos 8, versículo 1 al 3, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, Dios envió, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Entonces fíjese que el espíritu de vida que opera dentro de nosotros es el que nos hace que andemos en novedad de vida. Esto es importante que lo podamos entender. Si no entendieron nada de Gálatas, amado, estos 3 audios lo tienen que entenderlo. Porque la ortodoxia va a hacer que la ortodoxia va a hacer que su ortopraxis sea efectiva. La doctrina que aprenden va a ser lo que ustedes van a andar en su vida. Yo creo que Dios me hace próspero. Bueno, aleluya, Dios me prospera. Entonces, así la persona se va a mover, como esa campaña que estaba recién. Ahora lo que yo aprendo ahora es como yo voy a entender. Entonces las doctrinas son importantes. ¿Qué es esto? Entonces, el amor, amar al prójimo no significa que cuando yo amo al prójimo cumplo la ley. Nadie puede cumplir la ley, eso ya lo vimos. Dios la cumplió, Cristo la cumplió por nosotros. La ley no nos puede salvar a nosotros. Entonces, eso es el lado positivo, vamos a decir, de la ley. A ver si no entendieron, voy a hacer este pequeño resumen. No dice el texto que en esta sentencia que se reemplaza, sino que se resume, dice en Romanos 13, versículo 9. ¿Cómo sería la conclusión? Bueno, el decálogo, de los 10 mandamientos, es el cumplimiento del amor. En resumen sería amar. O sea, si quieres demostrar tu amor, la idea sería, tiene que cumplir decálogo. No puedo, ¿cómo es? Pero claro, porque el amor de Dios fue derramado y el Espíritu Santo ahora hace que andemos en novedad de vida. Yo no me esfuerzo para hacer nada, vivo una vida. Ando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el bebé que gatea o camina, el chico, no se esfuerza por vivir. Yo no me esfuerzo por vivir, respiro porque tengo que respirar. Es algo natural, ¿está? Ahora quiero que entiendan algo. Ahí la lucha contra el espíritu, que voy a hablar otra cosa. No sé si se entendió todo lo que dije, si no lo escuchan de nuevo, porque tengo que hablar muchas cosas. Quiero que entiendan algo. Ahí habla la lucha de la carne con el espíritu, otra cosa ahí de lo que leí. ¿Qué es esto? Cuando vimos Romanos 7:14, yo una vez expliqué que no es lo mismo que Gálatas 5:17. Ahí, cuando está hablando porque Romanos 7:14, que el yo queriendo guardar la ley no puedo, yo queriendo hacer esto, veo un poder dentro de mí, y que no es contrario. Romanos 7 no está hablando de un cristiano, está hablando de una persona que quiere guardar la ley y portarse bien. Ahora Gálatas 5:17 ya no, esto está enfocado desde el punto de vista del espíritu. Esto sí es un cristiano, esto es un cristiano que anda en el espíritu y ahora está combatiendo contra las influencias del mal, del pecado que se levantan ahora contra las cosas del espíritu. Este es un verdadero cristiano. ¿Eres un cristiano? Bueno, si ves ahora que ahora no vive la vida que antes estabas viviendo, ahora, aunque no eres lo que quisieras ser, por lo menos sientes esa lucha y le combates, a veces te tira, pero le pelea. Este es un cristiano. El de Romanos 7 no es lo mismo. Es el yo peleando. Eso es importante que podamos entender. Nosotros estamos en Romanos o Gálatas, por lo menos nos muestra que ya no estamos expuestos, vamos a decir, al poder a ver cómo le puedo explicar. Gálatas acá nos muestra que el poder del pecado todavía, o la carne está luchando, está ahí, quiere tomar.
fue destronado porque el viejo yo murió. Pero este nuevo yo que tenemos tan en otra naturaleza se levanta. ¿Por qué? Porque aquel cuerpo que él tenía no tiene más, fue crucificado en la cruz. Entonces este es un cristiano de verdad, no es un yo queriendo hacer las cosas y no puedo. Este sí es un cristiano que anda en el espíritu. Entonces es importante de entender esta definición, que fuimos librados. Ahora quiero que entiendan algo. En estos 2 minutos que me queda, Pablo habla, si hacemos esto, digo esto, pues andáis en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Esto qué es andar o ser dirigido en el espíritu? A ver si lo puedo explicar en una forma abreviada. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Cómo sé? Porque tiene que estar siendo guiado. El Espíritu te va a guiar. Yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces, ¿qué es esto de estar dirigido, Daniel? ¿Qué significa? Bueno, el Espíritu nos enseña a orar, porque nosotros no sabemos orar. Romanos 8:26 nos enseña la palabra, nos ha dado la mente de Cristo, nos ha regenerado, nos ha dado vida nueva. El Espíritu Santo nos está guiando, nos muestra cuando son falsos profetas. 1 Corintios 2:10 al 16, 1 Juan 2:26 al 27. El Espíritu está con nosotros, nos ha sido dado el Paracleto, a nosotros no estamos solos. Entonces, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no son los dones espirituales, experiencias místicas, religiosas, que aparece el Espíritu y me dijo esto. No habla nada de eso. La dirección del Espíritu, ¿qué es, Daniel? A veces que no entendí nada. ¿Qué es si sos guiado con el Espíritu? Bueno, es esto. En sencilla palabra es esto. Es la santificación, es cuando el Espíritu Santo está influenciándome, mostrando dentro de mí, o me da la fuerza cuando utilizo el elemento de gracia para vencer el pecado, para que Cristo sea formado en mí. Él me instruye por su palabra, me guía, mira hijo, esta la forma. Entonces yo soy guiado. ¿Cómo soy guiado? Por la palabra. Entonces, pero si yo no abro nunca la Biblia, ¿cómo voy a ser guiado? Si tengo un mapa para ir, no lo abro nunca. Entonces debemos ser guiados, así como el ciego Jericó fue guiado a Cristo, pero él caminó a eso. Tengo que estar, y Él nos mandó el Espíritu Santo y debemos obedecerle. Quedaría más para hablar, pero no tengo tiempo. Así que vamos a pasar al otro audio.